esta pantalla. ¿Sí? Ustedes le revisan, estamos en las diapositivas número 30. Empezamos con las pruebas de sistema. Ya. Nosotros hasta el momento hemos realizado pruebas de unidad o de componentes. Hemos hecho la integración entre ellos, los diferentes módulos que tenemos. Y por último tenemos las llamadas pruebas de sistema. ¿Ya? Estas pruebas, ¿qué es lo que van a revisar? Pues van a revisar realmente que el sistema en sí trabaje integralmente, integrado con las otras partes, pero también con todos los elementos que que tenía que haberse cumplido con el sistema, ¿no? O sea, todo lo que el sistema antes integraba, ahora vamos a trabajarlo y probarlo nuevamente, pero completo. Ahora, si anteriormente la intención de las pruebas era encontrar ciertos elementos específicos, entonces vamos a ver que la prueba del sistema tiene un objetivo, su objetivo es mucho más amplio. Y vamos a detallar cuáles son estos elementos. Primeramente, las pruebas de sistema se enfocan en el comportamiento y las capacidades de un sistema o producto completo, a menudo considerando las tareas de un extremo a otro que el sistema puede realizar y los comportamientos no funcionales que exhibe mientras realiza las tareas. Los objetivos de las pruebas incluyen los siguientes: reducir riesgos, verificar si los comportamientos funcionales y no funcionales del sistema son los diseñados y especificados, validar que el sistema está completo y funcionará como se esperaba, generar confianza en la calidad del sistema en su conjunto, encontrar defectos, evitar que los defectos escapen a niveles de prueba de producción más altos. Para ciertos sistemas, verificar la calidad de los datos también puede ser un objetivo. Al igual que con las pruebas de componentes y las pruebas de integración, en algunos casos las pruebas de regresión del sistema no automatizadas brindan la confianza de que los cambios no han roto las características existentes o las capacidades de un extremo a otro. Las pruebas de sistema a menudo producen información que las partes interesadas utilizan para tomar decisiones de publicación. Las pruebas de sistema también pueden satisfacer requisitos o estándares legales o reglamentarios. Idealmente, el entorno de prueba debería corresponder al objetivo final o al entorno de producción. Esta es una pequeña diferencia, ¿no? Anteriormente nosotros ya hemos probado en espacios donde prácticamente son son ambientes de prueba, son ambientes de desarrollo. Entonces, no estamos probando es decir, no trabajemos, por ejemplo, con una base de datos que tenga una capacidad similar a la que de pronto tiene en producción. Pero en cambio, cuando trabajamos con unas pruebas de sistema, recuerden que uno de los elementos es probar aquellas eh, eh, características del sistema que no fueron probadas anteriormente, sino que vamos a tratarla como un conjunto. Entonces aquí hay problemas, no problemas, hay elementos adicionales que de pronto ya se probaron anteriormente, pero no se van a probar aquí nuevamente. Pero sí, nuevos elementos que deben ser probados. Por ejemplo, hablamos de conceptos mucho más grandes como son la robustez, la capacidad de recuperarse ante fallos, la capacidad de trabajar en diferentes plataformas, la capacidad, bueno, son varios elementos que seguramente fueron descritos en los requerimientos y que ya deben ser también comprobados acá, ¿no? Recuerden que estas son las pruebas de sistema, o sea, pruebas de sistema en conjunto. Bien, ¿cuáles son las bases de pruebas? Es decir, sobre cuáles elementos deben ser probados, cuáles son los elementos que nos sirven para esto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar para realizar esta prueba? Tenemos los siguientes: la especificación de requisitos de software y hardware. No se olviden que esta parte es importante. Necesitamos justamente los requisitos. Tenemos los informes y análisis de riesgos, los casos de uso. ¿Por qué casos de uso, me dirán ustedes? Justamente porque cuando hablamos de casos de uso estamos teniendo una visión muy global, o sea, de cómo debería funcionar el sistema. Y los casos de uso en este caso nos permiten establecer cómo nosotros deberíamos utilizar el sistema como tal. Esas pruebas son importantes. ¿Qué más se requiere? Las réplicas e historias de usuarios, los modelos de comportamiento del sistema, los diagramas de estados, los manuales de usuario del sistema. ¿Ok? ¿Qué objetos son en este caso para los que se van a probar? Pues ya las aplicaciones en sí, como tales, los sistemas de hardware y software, los sistemas operativos, los sistemas bajo prueba, los datos de configuración y configuración del sistema, etcétera. Como vemos aquí ya son datos un poquito más generales de lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué defectos y fallas típicos podemos encontrar aquí? Pues cálculos incorrectos, ¿sí?
un sistema incorrecto o inesperado, comportamiento funcional o no funcional, que haya controles que sean incorrectos, que haya flujos de datos dentro del sistema. Pero debemos comprobar los flujos de datos del sistema, ¿no? Es mejor dicho. La no realización adecuada y completamente a cabo tareas de funcionales de extremo a extremo. La falla del sistema por funcionar correctamente en los entornos del sistema. La falla del sistema para funcionar como se describe en los manuales de sistema de usuario. ¿Ok? Esta partecita es importante, ¿no? Si bien nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a generar manuales de usuario, eh, dentro de nuestras actividades, pues recuerda que el usuario va a utilizar, el usuario normal va a requerir cierto tipo de soporte permanente. Y uno de esos, las primeras líneas de soporte es el manual de usuario, ¿no? El manual de usuario tiene que corresponder específicamente a cómo está funcionando funcionalmente el sistema. Yo me he encontrado con algunos sistemas que están desarrollados con una cierta interfaz, por ejemplo, y que su manual de usuario me mandan con una interfaz similar, pero no es la misma. Y cuando, por ejemplo, voy encontrando ciertos procedimientos que quiero desarrollar, voy a consultarlo en el manual de usuario y me doy cuenta que no corresponde, ¿no? O sea, hay cosas que han cambiado que no le han hecho las modificaciones en la documentación. Eso es un problema. Entonces también debe ser corregido. Bien. ¿Cuáles son los enfoques y responsabilidades específicos? Pues bien, las pruebas de sistema deben concentrarse en el comportamiento general y de extremo a extremo del sistema en su conjunto, tanto funcional como no funcional. Las pruebas de sistema deben utilizar las técnicas más adecuadas para los aspectos del sistema que se van a probar. Por ejemplo, se puede crear una tabla de decisiones para verificar si el comportamiento funcional es como se describe en las reglas comerciales. Las pruebas de sistema generalmente las realizan los probadores independientes. Dependen de una gran medida de las especificaciones. Recuerden, esta parte es importante porque está aclarando que justamente gran parte de lo que se va a probar tiene que ver con las especificaciones del sistema. ¿Dónde se encuentra eso? En los documentos de requerimientos, ¿no? Los defectos de las especificaciones, por ejemplo, historia de usuario, faltantes, requisitos comerciales declarados correctamente, etcétera, pueden llevar a una falta de comprensión o desacuerdo sobre el comportamiento esperado del sistema. Tales situaciones pueden causar falsos positivos y falsos negativos que hacen perder tiempo y reducen la eficacia de las detecciones de defectos. La participación temprana de los jugadores en el refinamiento de la historia de usuario de las actividades de prueba estática con las revisiones ayuda a reducir la incidencia de tales situaciones. Bien, como notan aquí, lo que hemos visto en estas pruebas de sistema, nosotros debemos basarnos ya en una visión mucho más global de lo que realmente hemos estado probando hasta ahora. No sé si hay preguntas, chicos. No, Inge. ¿Seguro? No tengo una cosa, ¿no? Pues nosotros vamos a definir las actividades. Una de las actividades que tenemos que revisar es justamente cuáles son los objetivos, los objetos de prueba que vamos a tener. Porque en función de esos objetos, yo voy desarrollando las pruebas que debemos ir desarrollando. Bien, tenemos el día de hoy. Vamos a avanzar en la propuesta de unas pruebas de sistema. ¿Ok? Lo vamos a hacer por grupos. Necesito saber si tienen alguna pregunta antes de comenzar con los trabajos en grupos. Chicos, preguntas. Dime. O sea, si no existen, pues vamos a tener un problema, pues simplemente tenemos que reportar que no existen, ¿no? A ver, si ustedes tienen que probar que algo existe y la persona que por ejemplo, si ustedes eh, les entrega un auto, ¿sí? Y ustedes necesitan saber si es que van a poder acelerar adecuadamente, ¿cierto? Si es que no le prueban adecuadamente, pues a lo mejor cuando ya entreguen el auto ya no les van a hacer cambios, como pasa cuando compran un auto de segunda mano. Ya les entregaron, pues chao, ¿no? ¿Ya? O sea, ya aprobaron y si les gustó, pagaron y chao. Si no, no tienen cómo reclamar. Aquí pasa algo parecido. Nosotros tenemos que aprobar todo para que nosotros, las personas que van a utilizarlo, puedan hacer los reclamos pertinentes a los equipos que correspondan. Si nosotros no hacemos eso, pasa al siguiente, y pues a nosotros nos va a caer el reclamo. ¿Ok? Entonces,
tenemos que ir probando todo eso, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Inge, una pregunta más. ¿En el documento hacemos solo la planificación o Planificación nomás. hay algo? La Está bien. ejecución no le voy a pedir porque nos va a dar tiempo para hasta el día jueves. Recuerda, otra cosa más. El día jueves damos el examen, ¿no? Nosotros tenemos 2 horas para ello, en las clases, en ese día, mejor dicho. 1 hora vamos a trabajar, bueno, media hora es para la prueba, prácticamente media hora. Y lo demás, pues del tiempo que vamos a tener, me van a dar el tiempito a mí para terminar de calificar este último trabajito que me van a entregar y con eso tendrían las notas totales. Para ese día, ustedes cuando van a entrar a clases, cuando entran a la primer rato ya, a la primera hora de clases, digamos, ustedes ya van a tener todas sus calificaciones. Entonces, desde que terminan el examen hasta la finalización de las horas de clases, ustedes pueden hacer cualquier reclamo, ¿ok? Ustedes pueden revisar ahí sus notas, van a ir recibiendo también la última nota que les faltaría y van a tener su nota total. De esa manera, si alguien está inconforme o tiene alguna cosa que reclamar, pues con gusto lo puede hacer. No hay ningún problema. Recuerden que yo en ese sentido soy bastante abierto para recibir algún reclamo, pero siempre y cuando, mejor dicho, o sea, ustedes me pueden reclamar lo que sea, pero de que que se tenga que hacer el cambio es otra cosa, ¿no? Pues, obviamente se va, se revisa, y si es que es así como ustedes proponen, pues serán los cambios. ¿Ok? Siempre y cuando se haya revisado adecuadamente. Eso nomás, jóvenes. Así es que no sé si hay alguna duda antes de empezar a hacer los grupos. Sí, el mismo. Eso es lo importante. Si se fijan, toda planificación tiene un esquema muy similar, ¿no? En la cuestión de pruebas. Tiene un esquema muy similar. Una definición de actividades, un cronograma de actividades como tal. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo. Permítanme escribir los grupos. No sé si tienen otra pregunta. Ok, estoy creando los grupos ahorita, chicos. Rápido. No se olviden, como decía, que este trabajo queda para el día jueves y ese mismo día damos el examen, ¿no? Una cosa que se me estaba olvidando. Por favor, cada uno de ustedes ayúdenme con el seguimiento al sílabo, ¿sí? De esta asignatura. Bueno, si pueden hacerlo de una vez de todas, sería mejor. Trabajen en el seguimiento al sílabo y denme llenando también las tutorías académicas que algunos de ustedes han sido asignadas algunas de ellas, ¿ok? Eso nada más, chicos. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos.